Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Yo desde pequeñito que le tengo un miedo atroz, pero atroz a la muerte. Y si eres como yo y no crees en Dios, pues es muy probable que tengas un miedo similar. En mi caso, hay varias razones por las que le tenía tanto miedo a la muerte, ¿no? Bueno, la primera es que, claro, una vez que has muerto, pues se ha acabado todo. Es decir, no hay más. Con lo cual tienes realmente solo una vida y ese es el final, esta es tu historia y se acabó, ¿no? Pero para mí había otra cosa que me daba aún más miedo, que es, bueno, hasta cierto punto yo soy mis recuerdos, pero claro, cuando me haya muerto yo no recordaré nada. Con lo cual, no solo no existiré más, sino que será como si no hubiera existido nunca. Con lo cual, ¿para qué sirve el resto, no? Vaya tontería, o sea, tú vives, pero luego te mueres y es, como no te acuerdas de nada, pues es como si no hubieras existido. Puede ser que otra gente se acuerda, pero como tú no estás allá para verlo, pues es como si no hubiera absolutamente nada. No solo que no hubiera, sino que como si no hubiera habido absolutamente nada. Y a mí eso me volvía loco. Y luego obviamente está el hecho de que estamos programados genéticamente para temer a la muerte, porque pues un organismo al que le da igual morirse, pues claro, no tiende a sobrevivir demasiado. Con lo cual, si uno quiere lidiar con su miedo a la muerte, tiene que lidiar no solo con ciertas ideas, sino también con un cierto instinto que nos dice que la muerte es lo peor que nos puede pasar. Y eso es muy difícil. Y para eso la meditación va especialmente bien. Hay varias formas de usar la meditación para lidiar con el miedo a la muerte. Hoy te voy a mencionar varias, que no son todas, pero bueno, son unas cuantas. Y además también te irá bien, pues, saber un poco de física, la verdad. A mí la física me ha ayudado bastante en este respecto. Y luego vamos a necesitar también un poco de lógica, porque todo esto es realmente, la idea es que si tú coges el concepto de la muerte y lo deconstruyes, igual que hacemos con nuestras sensaciones del día a día, pues vas viendo que no se aguanta por ningún lado, que no tiene sentido. Y se trata realmente de usar una combinación de introspección, de meditación, de lógica y de conocimiento de la ciencia para un poco coger ese concepto tan aterrador, descomponerlo en sus partes constituyentes y hasta que pierde, digamos, esa cualidad tan terrorífica que es la que nos hace temerlo tanto. Entonces yo voy a empezar por la física, porque, bueno, es como empecé yo a pensar sobre ello y creo que es algo que funciona relativamente bien. Yo no sé si sabes algo de la teoría de la relatividad. Entonces yo sé que hay mucha gente que se cree que la relatividad básicamente dice que todo es relativo, pero no es lo que dice la relatividad. La relatividad es muy interesante porque lo que nos dice es que, aunque nosotros pensamos que el espacio y el tiempo son cosas separadas, en realidad son partes de una misma estructura que se llama el espacio-tiempo. Es decir, igual que el espacio tiene 3 dimensiones, pues arriba y abajo, enfrente y hacia atrás, y así. Bueno, pues el tiempo se puede ver como una dimensión más del espacio. Es una dimensión un poco especial, pero básicamente se puede ver como una dimensión del espacio. Y eso es tanto así que, de hecho, objetos que se mueven a distintas velocidades, pues para ciertos objetos lo que para mí parece espacio, para ellos parecerá tiempo. Y lo que para mí parece tiempo, para ellos parecerá espacio. Es decir, igual que si yo ahora me giro un poco y ahora lo que para mí era delante, ahora delante está en esta dirección, pues de alguna forma moverme a una cierta velocidad lo que hace es que lo que para mí parecía futuro, ahora pues parecería, yo que sé, a la izquierda. Es decir, que el tiempo y el espacio realmente son una misma cosa, son una estructura de 4 dimensiones que por tanto es inmutable, es decir, no es algo que vaya cambiando, porque si, claro, no, necesitarías otro tiempo para que fuera cambiando. Es decir, que lo que nos dice la relatividad es que todo lo que ha pasado y pasará existe como parte de una estructura inmutable de 4 dimensiones. Es un poco como si yo cojo una peli y vale, yo puedo ver la peli y la peli va pasando, ¿no? Pero en realidad la peli es un conjunto de fotogramas que están allá y punto. Está desde el principio hasta el final. Están todos allá simultáneamente y es solo el hecho de que tengo acceso a un solo fotograma cada vez la que me da la sensación de que, bueno, hay un orden cronológico y que hay un pasado y un futuro. Pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, nosotros somos bichos que solo tenemos acceso a una rebanada del espacio-tiempo, a la que llamamos espacio, y entonces pensamos que el tiempo ha ido pasando desde el pasado hasta el futuro, pero en realidad
todo es estático, es decir, existe una versión de ti que aún tiene 5 años, existe una versión de ti que aún tiene 80, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las versiones de ti que han existido existen simultáneamente en esta estructura de 4 dimensiones. Entonces, ¿por qué te explico esto? Bueno, pues porque entonces si te paras a pensar, si todas estas cosas existen simultáneamente, y tienes siempre 80 años, 40, 5, de alguna forma, bueno, primero, cada una de estas rebanadas de espacio-tiempo es eterna. Es decir, este momento que estás experimentando ahora mismo, aunque te parece que pasa muy rápido, en realidad es eterno, está allá para siempre. Lo que pasa es que tú tienes esa sensación de que el tiempo pasa aunque realmente no pasa. Con lo cual, no tienes que temer que se acaben las cosas. Las cosas ni se acaban ni empiezan, no han empezado ni han acabado nunca, han estado siempre allá. Con lo cual, no hay ninguna razón por temer el fin de las cosas. Pero luego hay más cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, realmente yo lo que soy es una especie de gusano cuatridimensional, ¿no? O sea, soy un ente que existe en una cierta región del espacio-tiempo. Pues desde aquí hasta aquí. Pero no existo por allá y no existo por aquí. Es decir, hay lugares del espacio donde no existo y hay lugares del tiempo donde no existo. Entonces, me paro a pensar, por ejemplo, hay lugares del tiempo en los que no existo, a los que le llamo antes de que yo nací. Y si me paro a pensar en esos momentos, pues no me dan ningún miedo. O sea, a mí pensar en cómo era el mundo 5 años antes de que yo naciera, a mí me da absolutamente igual, no me da un ataque de pánico. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y pensar en el tiempo 5 años después de mi muerte? Si es que simplemente son regiones del espacio-tiempo donde yo no estoy. Bueno, ¿y cómo se siente? Pues no se siente. Pues igualmente no sé cómo se sentía 5 años antes de nacer, tampoco sé cómo me voy a sentir 5 años después de mi muerte. Pues porque no tengo acceso a esa región del espacio y del tiempo. Si uno no me da miedo, no veo por qué el otro me tendría que dar miedo. Y luego pienso, bueno, y pensemos luego en regiones del espacio donde lo estoy. Por ejemplo, yo ahora mismo no estoy en Rusia y tampoco estoy en la Luna. Y no me da un ataque de pánico. Pero en cambio pensar que hay una región en el futuro donde no estoy, eso sí que me da pánico. Pero ¿qué diferencia hay? Es decir, si hay una estructura de 4 dimensiones donde hay ciertas regiones donde yo no estoy, ¿por qué me da más miedo no estar en ciertas regiones que en otras? Si al final, o sea, estoy donde estoy y donde no estoy, pues no estoy. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo que ya está más relacionada con la meditación es darse cuenta de que la muerte de hecho es nuestro estado por defecto. Y te digo lo que quiero decir con eso. Yo no sé si has visto la peli Desafío Total. En Desafío Total tienes a Arnold Schwarzenegger que se cree que es un tío aburrido, no sé si un corredor de seguros o algo así, en la Tierra, y que un día descubre que todos esos recuerdos son fabricados, que en realidad él era un espía marciano, pero que le han reemplazado sus recuerdos con los de este otro tío aburrido de la Tierra, pues que tiene un trabajo aburrido, está casado con una mujer de la Tierra que resulta que es una espía y lo quiere matar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cómo sé yo que a mí no me está pasando lo mismo? Es decir, ¿cómo sé yo que existía hace 5 minutos? Entonces, bueno, obviamente puede ser, bueno, pues porque a lo mejor hay un vídeo de mí existiendo hace 5 minutos, vale. Pero a lo mejor lo han amañado. Bueno, pero es que me acuerdo, ya, pero es que podría ser que tus recuerdos fueran fabricados. De hecho, podrías estar en un aparato de realidad virtual donde básicamente han fabricado todos tus recuerdos hasta el último minuto, entonces tú simplemente crees que estás en este mundo con estos recuerdos y tal, pero a lo mejor eres otro tío que no tiene absolutamente nada que ver con la persona que está sintiendo esto. Y obviamente exagero, ¿no? Porque parece bastante claro que sí que hay una persona que ha existido hasta ahora, pero la idea básica es que realmente tú no tienes forma de saber si existías hace 5 minutos, a pesar de que tienes recuerdos de haber existido hace 5 minutos. Otra cosa que yo ahora me puedo preguntar es, muy bien, primero, ¿qué quiere decir estar muerto? Bueno, pues estar muerto quiere decir que uno no tiene ya ni pensamientos, ni ve nada, ni oye nada, ni experimenta nada, ¿no? Bueno, entonces yo ahora pienso, por ejemplo, en mi yo de 5 años. Claro, yo en el momento presente, mi yo de 5 años no ve nada, no experimenta nada, no piensa nada. Pues es que está muerto. Es decir, ese chaval
ya no existe. Ahora me puedes decir, no, ya, pero bueno, yo tengo recuerdos de haber sido ese tío de 5 años, con lo cual sigo siendo yo. Bueno, puede ser. Pero entonces yo te pregunto, a ver, ¿tienes recuerdo del 100% de lo que hiciste cuando tenías 5 años? Bueno, vamos a poner más conservadores. Del 50% de lo que hacías cuando tenías 5 años. A lo mejor del 10%. Si te fijas, realmente de cuando tenías 5 años tienes 4 recuerdos. Y no solo eso, sino que además ya sabes que los recuerdos con el tiempo se van deteriorando, se van cambiando. Es decir, que cuántos de los recuerdos que tú tienes de cuando tenías 5 años son realmente lo que había sentido y pensado ese chaval de 5 años. Y como puedes ver, al menos la gran mayoría de los instantes en los que aquel chaval existió se han ido para siempre. Es decir, tu yo de 5 años, a todos los efectos, está muerto. Y no hace falta irse a los 5 años. Te puedo preguntar, ¿qué desayunaste hace una semana? ¿O qué cenaste? ¿O qué has hecho esta mañana? Cuando te has duchado, ¿tú recuerdas cada gesto que has hecho en la ducha? ¿Tú recuerdas, o a lo mejor es solo, no, recuerdas vagamente que te has duchado? ¿Qué ha pasado con todos esos instantes de tiempo? Bueno, pues que se han ido, que ya no están. Es decir, nosotros lo que sí que podemos asegurar es que en este preciso instante soy consciente. Pero la persona que existía hace 5 minutos ya no es consciente de nada. Entonces es un acto de fe creer que esa persona y yo somos la misma. Es verdad que compartimos ciertos recuerdos, a lo mejor compartimos ciertas inclinaciones, pero ni siquiera, es decir, por ejemplo, dices, no, bueno, es que comparto la personalidad. Bueno, pues ¿cuántos rasgos de personalidad estás utilizando ahora mismo? Es decir, es muy posible que estés viendo este vídeo en el ordenador o en el iPad, o estás utilizando el 90% de tus rasgos de personalidad ahora mismo. Es decir, si eres un tío divertido, estás haciendo chistes. Si eres una buena persona, estás planeando, yo qué sé, cómo dar a una caridad, y te paras a pensar en este momento, bueno, pues a lo mejor estás viendo una imagen y estás procesando lo que te digo, pero poca cosa más. Es decir, que realmente lo que liga todos estos instantes no es nada más que una fe en que esa persona es siempre la misma. Pero claro, la fe es bastante arbitraria. Yo puedo decidir que yo soy el mismo o que yo no soy el mismo, o que yo existí hace 5 minutos o que yo he empezado a existir ahora y luego he dejado de existir. Es decir, es una cuestión completamente arbitraria de definición, de cómo quiero definir pues, el yo. Bueno, pues entonces parece ser que en algún sentido al menos de lo que significa muerte, yo a cada instante me muero. Es decir, hay una persona que siente algo y tal cual nace, se va, y luego hay otro tío que siente otra cosa. Es decir, que nuestra vida es un continuo morir. Con lo cual pienso, bueno, ¿y en qué se diferencia la muerte al final de la vida del continuo morir? Bueno, es lo mismo, si es alguien que sentía algo y ya no lo siente más. Y ya está. Bueno, no, pero es que cuando te mueres luego ya no hay otro tío que siente algo, pero sí que hay otro tío que siente algo, tu vecino, a lo mejor tu hijo, el tío de más allá. Es decir, hay miles de millones de personas que sienten algo cuando te mueres, de la misma forma que cada vez que tu yo se transforma en otro, es decir, mueres y renaces, pues hay otra persona que siente algo. Con lo cual parece un poco absurdo tener miedo a la muerte, porque realmente es algo que no es algo que experimentarás al final de tu vida. De hecho, es algo que experimentas constantemente. O lo podemos poner de otra forma. Es algo que, por definición, no puedes experimentar, porque la muerte es nada más que la ausencia de experiencia. Es decir, tú lo que experimentas es ese breve instante de existencia entre la no existencia y la no existencia. Otra forma de afrontar el miedo a la muerte es darse cuenta de que no hay un yo que pueda morir. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues haz esta meditación. Tal como normalmente te concentras, pongamos, en la respiración, hoy ponte a meditar. Primero te concentras en la respiración y luego dices, ¿desde dónde estoy mirando la respiración? Bueno, y buscas dónde está esa persona que está observando la respiración. Entonces, normalmente, la mayoría de la gente lo que dice es que está en algún lado por aquí, en la parte trasera de la cabeza. Bueno, entonces lo que quiero que hagas es, te paras a observar esa región y miras a ver qué hay, a ver si estás allá. Entonces lo que vas a ver es que allá
lo que hay son sensaciones táctiles, pues una tensión muscular, cosas de estas. Pero dudo mucho que te encuentres. Pero la gracia es que, digamos que nuestra mente es bastante... se escabulle bastante. Entonces lo que te va a pasar es que digas, no, es que estoy observándolo ahora desde otro lado. Entonces yo lo que quiero que hagas es que cojas y busques ahora desde dónde estás observando eso. Y mires si hay algo allá. Y obviamente no vas a encontrar nada, pero pues, tú sigue buscando hasta que encuentres a ese supuesto yo que está viendo la imagen. Y ya te anticipo que no lo vas a encontrar. Con lo cual, vale, nosotros pensamos que yo estoy viendo esta imagen, yo estoy viendo este sonido, pero cuando busco al yo yo no lo encuentro por ningún lado. Lo que veo son imágenes, sonidos, sensaciones táctiles. Con lo cual, parece ser que lo único que hay son realmente imágenes, sonidos, sensaciones táctiles. ¿Dónde está yo? Pues no parece que esté por ninguna parte. A lo que uno puede decir, bueno, sí, vale. Obviamente no hay ningún yo que yo pueda ver con mis sentidos, pero yo soy la agregación de todos los sonidos, imágenes y sensaciones táctiles. Muy bien, bueno, podemos decir eso. Pero claro, luego uno puede decir, vale, pero es que mis sensaciones táctiles están cambiando constantemente. ¿Cuáles de ellas soy yo? Bueno, no puede ser la que estoy notando ahora en la mano porque a veces no la noto y sigo siendo yo. Entonces, a ver si encuentras una sensación táctil que esté siempre presente. Es muy posible que no lo logres. Y luego dices, bueno, no, pero es que a lo mejor es simplemente el hecho de que veo una imagen. Bueno, pero si tú fueras ciego, si mañana te quedaras ciego, seguirías siendo tú. Y si mañana perdieras el oído, seguirías siendo tú. Y si te quedaras paralítico y no pudieras sentir nada en las manos, seguirías siendo tú. Entonces, claro, vas quitando y te das cuenta de que realmente no hay ninguna parte de tu experiencia que te constituya como persona. Con lo cual, si tú no estás por ningún lado y ninguna de tus experiencias son suficientemente constantes como para justificar que hay un bicho que es constante en el tiempo, ¿dónde está el yo este que se va a morir? Bueno, lo que va a pasar es que se van a acabar imágenes, sonidos y tal, pero bueno, es que también se acaban cada vez que vas a dormir, si también se acaban, bueno, yo a veces cuando me concentro mucho en lo que estoy viendo, pues no oigo nada, cuando me concentro mucho en lo que estoy pensando, pues no veo lo que está delante de mí, pues es exactamente lo mismo. Con lo cual, no hay ningún motivo para tener miedo de que no hayan imágenes, sonidos y tal, porque de nuevo no hay nadie en medio, no hay un bichito observándolo desde vete tú a saber dónde. Pon que ninguno de estos razonamientos te ha servido de nada. Muy bien, pues hay otra cosa que puedes hacer, que es meditar sobre el pánico a la muerte. Es decir, tú estás en tu casa y te entra el terror a la muerte. Bueno, pues en lugar de tratar de pasarte el terror a base de decir, oye, que no hay para tanto, simplemente di, bueno, pues vamos a ver de qué está hecho el terror este. Entonces lo que haces es que te concentras en las sensaciones de terror. Y lo que vas a ver, como siempre vemos, es que este terror está hecho de varias sensaciones, ninguna de las cuales es demasiado molesta. Es decir, hay ciertas tensiones, un poco de frío, tal. Realmente no tiene mucho más. Y entonces lo que vas a aprender es a dejar de tener miedo, o irónicamente, al terror a la muerte. Es decir, la muerte en sí te puede parecer que da mucho miedo, pero como la sensación de miedo no te molesta, pues bueno, pues que te siga dando miedo, si es que da absolutamente igual. Esto lleva un poco de práctica. Yo te recomiendo que lo intentes primero cuando no tienes un terror absoluto y lo intentes con cosas que a lo mejor son menos molestas. Y obviamente la primera reacción, lo primero que quiere hacer el cuerpo es apartarse de eso. Y hace falta mucho valor y bastante experiencia para irse dando cuenta de que realmente que no hace falta apartarse, que aunque todo tu cuerpo te diga que en eso no hay que fijarse, que es precisamente fijarse lo que va a hacer que no que lo dejes de sentir, sino que te deje de hacer sufrir. Simplemente enfócate en las sensaciones de terror, las diseccionas, como siempre hacemos, hasta que pierdan su sentido, con lo cual, bueno, dejarán de molestarte. Si no te molestan, pues bueno, pues ten todo el miedo que quieras a la muerte. Te da absolutamente igual. Yo lo que te diría es que no es suficiente entender lógicamente estos razonamientos. Es decir, yo te puedo decir lo que me dé la gana y tú incluso puedes pensar lo que te dé la gana, pero eso no te va a hacer tener menos miedo. Porque una cosa es entender algo de forma racional y otra cosa es sentirlo en el pecho, digamos.
por eso la meditación va tan bien. Es decir, cuando estamos meditando, porque estás tan concentrado y tienes tanta ecuanimidad, si piensas en este tipo de cosas, es mucho más fácil analizarlas objetivamente, no dejarse llevar por emociones y, por tanto, además también vivirlas mucho más de cerca. Es decir, un razonamiento que a lo mejor mientras caminas te parece muy lejano, si lo realizas mientras meditas, de alguna forma es como si lo abrazaras y te entrará de forma mucho más potente. Entonces yo lo que te recomiendo es coger el racionamiento de los que yo te he dado, el que más te haya gustado, el que más te haya convencido, y simplemente un día que medites y que sientas que tienes este miedo a la muerte, pues simplemente dale vueltas, pero siempre con ecuanimidad y observando de forma objetiva. Y verás como a poco, el miedo a la muerte se va erosionando hasta que ya no tendrás ninguno. Y yo eso te lo digo por experiencia propia, porque yo cuando empecé a meditar, a lo mejor hace unos años, pero yo recuerdo que a veces yo estaba un poco enfermo, tenía una salud un poco delicada y la posibilidad de la muerte era bastante real para mí en ese momento. Y yo recuerdo estar meditando y tener que parar cada 3-4 minutos y simplemente decir terror, 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 porque estaba sintiendo ese terror y me fijaba en el terror hasta que paraba y luego volvía con la meditación. Y era un terror absoluto a la muerte. Y a poco a poco, no sé muy bien cómo ha pasado, pero ese terror se fue erosionando y ahora es que no lo siento nunca. Puedo ir al médico, puedo ir a donde sea y, bueno, sí que es verdad que mi salud está un poco mejor, pero incluso cuando estaba bastante mal, pues no tenía miedo a la muerte. Y piensa que soy una persona que lleva 30 años cagado de miedo por la muerte. Es decir, que no es algo que sea nuevo, sino que desde pequeñito hasta ahora. O sea que yo creo que realmente si usas al menos unas cuantas de las técnicas que te acabo de dar, yo creo que te puede ayudar. Como siempre, cualquier pregunta, me dejas un comentario y te responderé en cuanto pueda. Que tengas un buen día.